El trabajo que presentamos se titula Los sistemas hidrotermales evocan cuál y cuánta vida puede alojar el satélite Encélado. Nuestro objeto de estudio fue el satélite Encélado perteneciente al sistema de Saturno. Este satélite hace menos de una década en la sonda espacial Cassini, la nave espacial Cassini, detectó eh, chorros de agua emanando del polo sur y esto junto con modelos teóricos son consistentes con la presencia de un océano global de agua líquida. Y entonces presenta tres capas: una corteza de hielo, un océano de agua líquida y un núcleo. Además de esto, en estos mismos sobrevuelos se reportó la presencia de hidrógeno molecular y de hidrocarburos, otras moléculas de alto peso molecular y amoníaco. Esto, junto con trabajos teóricos, son consistentes con la existencia de sistemas hidrotermales en la interfase océano-núcleo. Estos sistemas representan un probable hábitat para organismos como las arqueas metanogénicas de la Tierra. Bueno, entonces lo que sigue de esto en astrobiología es buscar en la Tierra sitios que sean análogos a esas circunstancias. Los sitios más próximos a estos sistemas hidrotermales en Encélado son estos dos tipos: las ventilas hidrotermales de baja temperatura, que se encuentran en el fondo marino, en las zonas de divergencia de placas, y las ofiolitas, que representan corteza oceánica localizada, emergida, que se presenta en la superficie. En ambos casos ocurre un conjunto de reacciones que se engloban en lo que se conoce como serpentinización. Durante la serpentinización, las rocas y el agua ocurre una reacción tipo redox y producen hidrógeno. Este hidrógeno, junto con el CO2, son sustrato para metanogénesis. Estas rocas que participan en la serpentinización se teoriza que son de las que se podría estar constituido el núcleo de Encélado. Lo siguiente en astrobiología, para estimar si es habitable o no, es además de proponer un metabolismo plausible en esas circunstancias químicas, si es ajustarlo a esas circunstancias ambientales. Existe un problema, y es que tradicionalmente, cuando se propone un metabolismo que pueda ocurrir en un sistema no terrestre, es que tradicionalmente se propone que este metabolismo presenta o aporta una determinada cantidad de energía que mantiene a un ser vivo. Sin embargo, esa cantidad de energía puede variar si se ajusta a las condiciones in situ. Entonces, este fue el propósito de nuestro trabajo: el ajustarlo, la metanogénesis, a las condiciones que podría tener el océano de Encélado, y utilizamos como referencia los sistemas análogos.
a partir de una compilación. De este compilado excluimos la presión hidrostática porque la termodinámica nos dice que dentro del intervalo que se supone ocurre, se presenta en el fondo oceánico, no es significativo, no tiene un gran impacto en la energía disponible de esta reacción, metanogénesis. Entonces, los datos que compilamos están representados en este mapa, los sitios, y los datos más estudiados, con mayor, que son más representados, son los SITI y Oman. Los SITI es el sitio que inicialmente se utilizó como caso referente de ambiente análogo de Encelado. A partir de este compilado de datos, lo que podemos ver, por ejemplo, primero con respecto a temperatura, es que la gran mayoría de los datos se encuentra, nos dice que la temperatura media es de alrededor de 38 grados centígrados. Entonces dista de la temperatura estándar y dista aún más de la temperatura promedio de los SITI. Por lo que los SITI no es del todo el ambiente análogo idóneo de los sistemas que químicamente son análogos a Encelado. Esto es importante porque la metanogénesis a alta temperatura, aquí representado, se ve más favorecida a mayor temperatura. Está en este gráfico temperatura con respecto a energía disponible. Entre más arriba lo encontremos, esto es negativo, quiere decir que es más favorable. Bien. Ahora, pero la temperatura no lo es todo, también el pH hay que considerarlo en esta estimación. Y lo que encontramos fue que el pH, el óptimo, el óptimo, el pH medio está un poco cerca entre 9 y 10. De nueva cuenta, los SITI está distante, es más alcalino todavía, y el estándar es el pH neutro. Y esto va a tener esta información tiene impacto desde el punto de vista químico también, porque nos va a ayudar a estimar quiénes van a reaccionar. Es decir, el CO2, entonces no lo vamos a encontrar como CO2 directamente disuelto en agua, sino lo vamos a encontrar reaccionando en alguna de estas dos formas mayoritariamente, el ion carbónico o carbonato. Bien, aquí tenemos el condensado de nuestra compilación, la media en cada una de las variables y el número de datos que se compilaron. Entonces, veamos que el CO2 va a estar repartido entre estas moléculas y el hidrógeno también se ve afectado por el pH. Entonces va a estar repartido entre hidrógeno y protones. También en la estimación de la energía en función de las condiciones ambientales tomamos en cuenta los iones. Utilizamos como referencia los iones que se presentan en el ambiente análogo de Cedars, en California. Y sobre el modelo de el equilibrio final, entonces incluimos los iones de California y que es un análogo,
y el compilado de este conjunto que mostré previamente. Entonces, a la hora de hacer la estimación específica de estado, es decir, o sea, in situ, de promedio, sí hay diferencias con respecto al estándar y el resultado fue favorable desde el punto de vista astrobiológico, favorable o optimista. En condiciones estándar nos resulta entre 229 kilojoules en la reacción y ajustado a las condiciones medias in situ son 349 kilojoules. Recordemos que entre la energía libre si es favorable es negativa, es favorable es negativa, y que si este número es más grande, entonces es más favorable todavía. Entonces esto es, para astrobiología, pues es algo optimista. Ahora solo fue ajustar estos datos, a utilizar estos datos para acercar a cuánta biomasa podría representar esto. Utilizamos para ello datos de metanógenas. Utilizamos dos fuentes de información. Una compilación de Higgins y Cockle y otra de LaRoe y Ament. Higgins y Cockle lo que ellos incluyen en su compilación son datos, pero de organismos que se encuentran creciendo en condiciones óptimas. Entonces, en este gráfico lo que observamos es temperatura y este dato, watts, es cuántos watts necesita una célula para, para vivir. Entonces, lo que la revisión, según el ajuste según la temperatura de Higgins y Cockle, es que los seres vivos necesitan menos energía si lo comparamos con LaRoe y Ament. Entonces, esto nos llevó a que tuviéramos distintas cantidades de biomasa posiblemente presentes en Encélado. Entonces, si utilizamos los datos de Higgins y Cockle, nos resulta una cantidad mayor de biomasa. Entonces, en este gráfico lo que encontramos es cuántas células por mililitro podríamos encontrar. Hacia arriba son datos de trabajos previos, Encélado, y hacia abajo son sistemas terrestres. Entonces, lo que está hacia arriba es algo teórico y lo que está hacia abajo es algo que se ha medido. Entonces, lo que aparece hasta acá es con el ajuste de Higgins y Cockle, y el 1, 2 y 3 son los datos de LaRoe y Ament. Y el valor más bajo es el de si utilizamos como referencia organismos que se encuentran creciendo en condiciones de estrés, y acá organismos que se encuentran creciendo en condiciones de laboratorio in situ. Y bueno, como conclusión es que en cualquiera de los casos nos encontramos dentro intervalo de trabajos previos, y un aporte para nuestra comunidad es que es la primera vez que se utilizan el global de análogos de Encélado, ya que en trabajos previos había utilizado únicamente, por ejemplo, los CT o los hielos, el permafrost o el ártico. Entonces, en este caso nos
lo que proponemos es algo un poco más representativo de lo que podría ser Encélado.